Bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto, una cápsula creada con la intención de tocar una pequeña porción de la palabra de Dios para que ésta sea la que nos alimente y nos haga crecer, y todo esto fundamentado en el principio que el apóstol Pablo consagró en Romanos capítulo 10 versículo 17, donde se expresa claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos tratando de llevar pequeñas porciones de la palabra que son las que, a pesar de ser pequeñas en texto, el efecto es grande en la vida y en la mente y el corazón de aquella persona que los abre precisamente para poder recibir y que se cumpla el propósito de Dios al permitir que esta bendita palabra esté plasmada en su palabra y nosotros podamos tener contacto con ella. Estamos en este momento todavía viendo el proceso evolutivo y pues ya ahorita ya con una etapa de combate de lo que es la pandemia provocada por el virus COVID-19, y vemos cómo pues se está haciendo el esmero, ¿verdad?, por aquellas entes que tienen la capacidad de poder invertir en los laboratorios para poder encontrar la solución, para poder inmunizar a la humanidad y que vuelva todo, entre comillas, a la normalidad, ¿verdad? Porque esa normalidad que nosotros estábamos viviendo, pues definitivamente eran cosas totalmente anormales, ¿verdad? Y lo más triste es que lamentablemente el pueblo de Dios no ha entendido en su totalidad el mensaje de esa pandemia. Si no la hemos entendido, no hemos digerido todavía el mensaje, y lejos de haber hecho conciencia en el entendido de que la conciencia es darnos cuenta de que Dios quería limpiar nuestros corazones, nuestras mentes, y que quería verdaderamente un corazón proyectado a Él. Lamentablemente aquellos hábitos, costumbres o situaciones que eran ofensivas a Dios y que habíamos abandonado, digo habíamos en el sentido de inclusión, lamentablemente que eran parte de aquella vieja naturaleza, mucha de la gente que es o que ha sido parte del cuerpo de Cristo retomó todas esas costumbres nuevamente, y algunos en un grado superlativo. Lastimosamente, repito una vez más, no hemos comprendido a plenitud el mensaje que esta pandemia tuvo que haber traído al pueblo de Dios principalmente, porque es a quienes nos ha dado el Señor la capacidad para poder discernir, en el sentido de que debemos de entender qué es lo que Dios en su soberanía quiere. Vamos a hablar, como estamos hablando del tema de la pandemia, los efectos del COVID-19 habla de que principalmente en los efectos mucho más graves, ¿verdad?, se encuentran pues precisamente entre esos síntomas la dificultad para respirar o la sensación de la falta de aire. Aparte de eso viene el dolor o presión en el pecho y la incapacidad para moverse o para hablar. Entonces vemos de que esa situación es una situación angustiante, porque bendito sea Dios, su servidor no ha pasado por ese proceso, y en el nombre de Jesús pues no voy a pasar, y si lo paso pues espero que el Señor también no es que espero, sé que así será, el Señor estará acompañándome en ese proceso. En este momento pues está inmunizando por grupos, y yo todavía no he tenido la oportunidad de poder de poder haber sido designado para poder recibir el beneficio de una vacuna, entre comillas. Tengo mi propia opinión al respecto, ¿verdad? Y pues respeto la opinión y la posición de quienes sí creen ciegamente en ella.
En ese sentido, pues indiscutiblemente estamos expuestos, ¿verdad? Todos aquellos que no hemos sido inmunizados, que no hemos pasado precisamente por el proceso de esta dolorosa y terrible enfermedad, que no solamente ha implicado que ya es un dolor enorme la pérdida de la vida de muchos hermanos, muchas hermanas, muchos seres queridos, mucha gente que nosotros pues ni nos pensábamos que pudiera haber sucedido algo así, realmente pues trascendió hasta esos límites. Entonces, o trascendió de esos límites. En ese sentido, es importante ver, y lo digo con énfasis porque es de lo que quiero hablar en esta mañana, el hecho de que el respirar es una bendición que Dios te ha dado. Siempre en mis inicios, yo siempre digo de que le debemos de dar gracias a Dios porque nos ha permitido abrir nuestros ojitos, que podemos respirar, que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos sentir, pero muchas veces se escucha como muy poéticamente o muy románticamente. Yo te pido en ese momento, ¿verdad? Hablando en esta cápsula, yo me he dado cuenta de cuánto es importante la oxigenación y la adecuada respiración para poder mantener el ritmo de lo que se está hablando, y que también eso lleve coordinación mentalmente, ¿verdad? Entonces, yo te pido en este momentito que cierres tus ojos, que inhales profundamente, trae el oxígeno a tus pulmones y te vas a dar cuenta de que eso no te cuesta un solo centavo. Dios te ha regalado a ti y me ha regalado a mí la bendición de poder tener el oxígeno y de poder respirar sin esa dificultad que está presentando todas estas personas que tienen ese cuadro de COVID en una condición severa. Creo que a través de videos o de experiencias de algunas otras personas que nosotros hemos conocido, nos hemos dado cuenta de que esta situación que yo estoy hablando, a pesar de que no la he vivido, es cierta, porque estas personas ya experimentaron esa situación. Ahora, cabe decir también que las crisis respiratorias también son generadas por el estrés, por las crisis de ansiedad. Pero yo quiero ir a algo más importante. También esa crisis respiratoria la podemos llevar al plano espiritual, y en ese sentido, el hecho de que usted y yo nos alejemos de la presencia de Dios nos puede llevar a una hipoxia espiritual. Acompáñeme en Génesis capítulo 2, versículo 7, que textualmente dice: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios, palabra de Dios, delicia de Dios para nuestras vidas. Te invito una vez más en este momentito, detente de lo que estás haciendo. Yo sé que hay cosas importantes, tu rutina, tu trabajo, tu agenda, lo que sea. Solo te pido un ratito. Detente un ratito. Inhala profundamente. Los momentos más gloriosos en una sala de partos, o que una partera pueda tener, es precisamente que al momento del nacimiento de una criatura, esta criaturita preciosa que ha nacido en ese momento, que ha salido del vientre de su madre, dicen que le dan una nalgadita. Yo nunca he estado, o le dan en las plantitas de los pies. Yo nunca he estado presente en ese bendito milagro de vida. Pero ¿para qué lo hacen? Precisamente para que el niño reciba ese golpe de aire en sus pulmones, y cuando se escucha el llanto del niño, eso es una algarabía para todo el equipo que está involucrado precisamente en darle la bienvenida a ese nuevo ser. Eso es lo que Dios ha hecho al regalarnos
la vida que usted y yo tenemos. Y esta mañana, te repito una vez más, haz una pausa, porque no se trata solo de respirar. Y el punto es de que muchos damos por sentado que respiramos, sin valorar precisamente lo que significa ese aliento de vida que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros se lo ha dado a usted, se lo ha dado a su familia, a cada uno de sus miembros, sus madres, sus padres, sus hijos, sus esposas, sus compañeras de vida, qué sé yo. Todos, si estamos en este momento respirando, se lo debemos a Él. Y debemos de darle gracias a Dios por eso. Si usted se va al libro de Salmos, en el libro de Salmos hay ciertas pausas que dice Selah, ¿verdad? Entonces vemos Selah. No quiero abordar esto desde la perspectiva teológica, ¿verdad? Porque no tengo la autoridad, no. Pero me he informado como un autodidacta en ese sentido. Y esa expresión significa: haga la pausa y respire. Haga la pausa, respire, inhale la presencia de Dios, mi hermano, que esa es la que te va a mantener con una claridad de pensamiento y de entendimiento para que puedas cumplir el bendito propósito de tu vida, en armonía con el propósito de Dios. Dije anteriormente que el hecho de nosotros no tener o ser expuestos a una gran cantidad de saturación de ambientes sin el oxígeno adecuado nos puede generar una hipoxia. La hipoxia en sí es una falta de oxígeno que afecta el cerebro, ¿verdad? Entonces ya hay alucinaciones, ya hay, se hablan incoherencias, hay desvanecimientos, hay una gran cantidad de efectos que los conocedores perfectamente pueden hacer un señalamiento específico. Yo solamente estoy tratando de traer la angustia y los efectos que genera precisamente el no tener ese oxígeno o esa cantidad adecuada de oxígeno para que pueda vivir y tener ese aliento de vida con claridad de pensamiento y con claridad de entendimiento. Cuando usted y yo hemos sido expuestos a una hipoxia, es decir, a una falta de oxígeno en el sentido espiritual, indiscutiblemente no tenemos tampoco la capacidad de poder cerebralmente estar orientados en el espíritu para poder hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo le digo en esta mañana, al llevar esta reflexión, pues no es el azar, sino que yo siempre le pido a Dios que me dé la dirección para poder compartir algo. Hay 52 suscriptores en este canal y yo quisiera, es mi anhelo, ¿verdad?, que los 52 suscriptores escucharan realmente el mensaje. Y lamentablemente no es así, pero al igual, cuando vemos el tema de aquel que abrió la mente y el corazón para poder comprender el mensaje, pues indiscutiblemente que va a ser ganancia para su vida, y eso es lo más importante. Muchos quizás de los 52 que están suscritos en el canal probablemente tengan alguna hipoxia espiritual en este momento, porque te recuerdo una vez más, el estar en una iglesia, el tener Biblia, el poder de la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 no implica que estés recibiendo el aliento espiritual y que tengas la claridad de entendimiento y de la sabiduría divina para poder dirigir tu vida en el propósito de Dios. Yo te invito en esta mañana que hagas esa pausa, que hagas ese selah, que valores esa respiración, ese oxígeno que Dios te da, que sientas tus pulmones cómo se llenan de aire y que tienes la capacidad de hacerlo, que te detengas un momentito y que dejes todas las cosas triviales que están alrededor, por las cuales probablemente estás llorando, por las cuales probablemente estás deprimido o deprimida, por los cuales estás en este momento en una condición irritable, por la que te ha robado la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Detente un momentito, así como yo estoy tratando de detenerme en este momento.
bendito oxígeno. Pero qué bendito y qué más grande bendito es el oxígeno espiritual que solamente el Padre puede darnos a través del Espíritu Santo, proveído por nuestro Señor Jesucristo. Indiscutiblemente no podemos alejarnos, así como hablamos en la taza de café perfecta, con el perfecto, en la taza de café perfecta anterior, así como no podemos vivir sin agua, y así como la falta de agua te engruesa la sangre y te lleva a tener efectos patológicos, también la falta del oxígeno físico te puede generar graves problemas. Y hemos leído uno de los efectos tomando el ejemplo actual del virus que nos ataca. Pero también tomamos el tema del estrés. ¿Estás tú estresado? ¿Estás estresada? ¿Estás en una crisis de ansiedad? ¿Te has alejado de Dios? Eso es lo que te puede mantener a ti en una hipoxia espiritual. Este es el día para que nosotros nos acerquemos a ese tanque de oxígeno que nos devuelva la vida, para que nos dé la claridad de pensamiento y de entendimiento y volver a los caminos del Señor para que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Gracias por acompañarme en la taza de café perfecta con el perfecto. Que tengas un maravilloso, espléndido día saturado de la presencia de Dios. Muchísimas gracias. Dios te bendiga nuevamente.